Ya se está escuchando. Hola Maricel, ¿cómo estás? Ok, pues vayan escribiendo aquí desde dónde se conectan, desde qué parte del mundo. Mientras vamos iniciando este live y bueno, pues me disculpo con ustedes porque sí, realmente no se estaba escuchando. Era el micrófono que estaba por acá apagado, pero que bueno, pues ya por fin quedó. Así es que buenas noches. Les repito el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente de cómo superar el pasado. ¿Vale? Así es que si les interesa, pues vayan preparándose su café, vayan tomando asiento, vayan poniéndose cómodas para que nos podamos integrar a este live. Ok, bueno, pues ya está por acá compartido. Así es que les agradezco mucho que estén por aquí. Y bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Félix Ángeles, soy psicólogo y coach transformacional. Ok, me escucho. Ok, creo que ya se está escuchando. Bueno, pues te agradezco, Sammy, que estás pendiente como siempre. Y bueno, pues espero que me hayan escuchado al inicio, que vamos a hablar sobre cómo superar el pasado. Ah, desde Nicaragua. Saludos, Yaritza, desde Nicaragua. Ok, ahí está Sammy desde Chile, Maricel desde Argentina, Edith Serrano desde California. Ok, pues ya tenemos a más personas. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Creo que ya todos ya están por acá. Ya están escuchando bien. Qué bueno que me avisaron. Muchas gracias a mí, como siempre. Y bueno, pues vamos a hablar este tema de cómo superar el pasado. Y creo que a lo mejor hasta está mal dicho, porque pues el pasado finalmente ya lo superamos. A veces a lo que nos referimos es que todo aquello que hemos experimentado, ya sean pequeñas cosas o a lo mejor grandes traumas, ¿no?, que tenemos, pues nuestro presente está influenciado por todos esos recuerdos, por todas esas experiencias, que puede que no las recordemos totalmente de forma consciente, puede ser que no las comprendamos del todo, ¿sí?, pero valdría la pena tomarlo como superar el pasado, el hecho de que, bueno, cuáles son las prácticas que podrían utilizarse o cuál sería la forma de poder digerir ese pasado y que en lugar de que me resulte limitante o tormentoso, pues sea algo que pudiera ser generativo, que pudiera ser empoderante, que pudiera ayudarme para liderar mi vida, ¿no?, y que pudiera yo entender el presente y poder salir adelante y, por qué no, crear un mejor futuro. De eso se trata. O sea, se trata de cómo superar aquello que me está limitando del pasado, porque seguramente te habrás dado cuenta que todo funciona como en piloto automático, ¿no? O sea, finalmente siempre nuestra mente siempre se va a ir a los recuerdos del pasado, porque es una forma adaptativa o una forma de entender las cosas. Siempre buscamos entender las cosas de acuerdo a ir a nuestros archivos, ¿no?, nuestros archivos que tenemos ahí de memoria, en los cuales, bueno, pues aunque no los recordemos tal cual, porque eso nos llevaría un procesamiento más largo, pero sí nuestra mente inconsciente pues va a esos archivos y relaciona las cosas, ¿no? Y siempre vamos a estar recordando cosas y completando frases, ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Es que como cuando completamos una frase, ¿no? Entonces, viene un comercial de la televisión y siempre lo completamos nosotros. Viene una frase y la completamos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque siempre vamos al recuerdo, siempre vamos a completar esas frases. Pues en eso está basado mucho la publicidad, ¿no? Que siempre estamos recordando esas frases a tal manera que se nos tatúan, ¿no?, en nuestra mente,
y por eso estamos recordando las marcas, ¿no? Las marcas importantes, porque son las que más nos están repitiendo y repitiendo y repitiendo ciertas frases. Pero esa es nuestra forma natural, como funciona el cerebro, así funcionamos nosotros las personas, ¿no? Así siempre vamos a hacer ese proceso de relacionar, ¿no? Y lo que vamos a explorar el día de hoy, más bien, sería las razones del sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas razones por las cuales yo con el pasado estoy sufriendo, ¿no? O sea, ¿por qué realmente sufrimos, ¿no? Si bien es cierto que todos en algún momento eh, sufrimos, ¿no? A todos nos pasa, ¿sí? Porque a todos nos pasan situaciones que nos afectan de forma negativa en algún momento. Lo que ya no sería normal es que ya pasando mucho tiempo sigamos sintiendo mucho dolor. O sea, después a lo mejor pasamos por algún evento doloroso en el momento que algo me lastima, pero con el tiempo eso tendría que sanar, ¿no? Porque es como va quedando como una herida, incluso que va ocasionando reacciones involuntarias, ¿no? Como cuando nos pegan con un martillito en la rodilla y nuestra rodilla se levanta de forma automática, ¿no? Así vamos nosotros comportándonos en el mundo, ¿no? Porque se relaciona siempre pues todo estímulo con cosas del pasado de forma automática, ¿no? Entonces, piensen ustedes en rimas y seguramente se van a dar cuenta cómo ustedes siempre buscan a completar la rima, ¿no? Porque se saben la canción y de pronto les dicen una parte de la canción y ustedes la completan, ¿no? Entonces siempre se te vienen esas cosas de forma automática. Cuando empieza la canción empiezas a tararear, empiezas con las primeras partes de la letra, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenme ustedes si les pasa así. Cuéntenme ustedes si les está pasando así, si se escuchan alguna canción y empiezan a tararearla, o si escuchan alguna frase y ustedes la terminan, ¿sí? Gracias, Maricel. Gracias, que ya por fin ya se escucha. Me da mucho gusto. Y bueno, pues, a ver, ustedes platíquenme, sí, Sarita, sí. A ver, ¿qué frases son las que completan ustedes constantemente? ¿Cuáles son esas frases, no? Entonces, ¿cómo puede ser que una mujer inteligente, bella, hermosa, o un caballero, quien sea, puede completar una frase fácilmente, ¿no? Pero ahorita hablamos de la mente inconsciente, ¿no? Y también hablamos de neuronas. Las neuronas son unas células que están alojadas en nuestro cerebro principalmente, aunque hay células, hay algunas neuronas o neuritas en otros órganos. Principalmente están en el cerebro y se van formando circuitos neuronales que están creados precisamente con esos recuerdos, con esas memorias que nosotros vamos teniendo, pues con cada evento que nos va sucediendo. Por eso es que, bueno, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con programación neurolingüística, con hipnosis o incluso con método Integra, vamos formando ciertos circuitos paralelos que nos hagan actuar de diferente forma, ¿no?, a la que actuábamos con el circuito anterior. Y es muy fácil, es como un cableado, ¿no? Si alguien de ustedes ha abierto algún aparato y ven de pronto muchos cables y dice que esto no funciona así, y de pronto cambia los cables de sentido o los cambia de conexión, y de pronto ya empieza a funcionar, pues así funciona, ¿no? Así funciona esa red neuronal. Aunque nuestra mente subconsciente pues todavía va más allá, o sea, todavía va más allá de esas conexiones neuronales, porque mucha gente cuando uno habla del inconsciente, pues piensan en el psicoanálisis, ¿no? O en las teorías freudianas, ¿no? De conflictos psíquicos,
de los sueños y todas esas cosas. Sin embargo, hoy en día, gracias a las ciencias, se ha podido estudiar más a nivel de neurociencias y a nivel energético lo que es el subconsciente. Así es que realmente nuestro subconsciente nos va a permitir actuar de forma automática, pero también hay formas, hoy en día hay maneras de poder acceder a la información que está ahí guardada en el inconsciente y poder cambiarla de tal forma que ese cableado que les decía, ¿no?, lo podemos cambiar y podemos acceder a nuevas programaciones. Entonces, realmente a través de la comprensión de esto es como podríamos superar nuestro pasado, viendo cómo funciona, ¿no? O sea, dándome cuenta cómo funciona y que hay varias formas, hay varias maneras de cambiar esa programación, de cambiar esa información que está ahí en nuestro subconsciente actuando de forma automática. Y ni siquiera tendría yo que ir a los recuerdos, hay varias formas de poder liberar, ¿no?, lo que esté ahí programado sin ni siquiera ir a los recuerdos, ¿no? Aunque hay varias técnicas que sí lo ocupan. ¿Por qué? Porque pues es como precisamente si algún cable, ¿no?, en el carro está dañado, yo el cable, sigo el cable hasta que doy donde está haciendo corto o donde está separado o donde pues no está haciendo conexión o donde está haciendo falso contacto y lo arreglo. Entonces de esa manera muchas veces tenemos que acudir a algún recuerdo y sanar eso que está en el pasado, que seguramente nuestro inconsciente se encargó de mantenerlo oculto durante bastante tiempo, ¿sí? Y así es como sanamos varias heridas, ¿no? Y un ejemplo es como cuando nos cortamos, ¿no?, que a lo mejor tenemos alguna herida, pues la mayoría de las veces tendemos a sanar, ¿no? ¿Cuándo sanamos? Pues cuando eliminamos cualquier impedimento, ¿no?, que evite que sane. Como impedimento en una herida podría ser, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Entonces yo pongo alcohol o pongo mertiolate o pongo alguna solución que elimine las bacterias, porque sé que solamente eliminando las bacterias, pues mi piel o mi cuerpo tendería a sanar. Entonces elimino el impedimento y mi cuerpo se cura solito. Entonces, si no, pues no sería así como que cuando es necesario hacernos una cirugía, ¿no?, cuando es necesario hacernos alguna operación, pues ni de locos nos dejaríamos abrir, ¿no? Si no supiéramos que nuestro cuerpo va a sanar esa herida. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo, cuando hagan esos cortes, el médico, y después lo surza y le ponga ahí su hilo y demás, pues nuestro cuerpo va a sanarse, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que también nuestro cerebro es parte del cuerpo, ¿no? Y entonces, esas millones de redes neuronales que hablábamos hace rato, que representan pues nuestra memoria, que está ahí almacenada, pues nosotros tenemos también en nuestro cerebro el mismo sistema de curación. O sea, nosotros normalmente estamos creando circuitos neuronales y en estos circuitos neuronales y en la energía que está en nuestro cuerpo, porque no nada más está en nuestro cerebro, se generan, por ejemplo, traumas, se generan bloqueos emocionales y también actuamos conforme a las creencias que estamos teniendo. Entonces, para que yo resuelva de forma útil y adaptativa alguna confusión emocional de algún tema que a lo mejor yo ni siquiera recuerdo en qué momento se activó en mi vida, pues tendría yo que resolver pues esos traumas, esos bloqueos que están activando esas conexiones neuronales y que están activando esa programación, y después cambiar las creencias para generar un cambio y
evitar el sufrimiento, que es lo que estaba comentando hace rato, que más bien es lo que siempre queremos hacer, evitar el sufrir. ¿Por qué? Porque el pasado, pues ahí está, ya pasó. La forma en la que nos mantenemos como que atados a ese pasado, pues es ese sufrimiento que tenemos hoy en día. Porque si estamos hoy en día sin sufrir, podríamos tener todo el pasado que quisiéramos de cualquier forma, pero si no me está afectando en el momento presente, no hay problema. El problema es con aquellas cosas que me están afectando hoy en día, ¿sí? Entonces, ese es el problema realmente, ¿no? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Edith. Sí, a ti te pasa así. O sea, te refieres al sufrimiento, te refieres al pasado. ¿Qué es lo que te está pasando, Edith? Platícame. Ok, buenas noches desde Chihuahua. Ok. Hola, Maricel, Yaritza, Edith, Sarita. Bueno, ahorita vemos quién más está por acá. Saludos, Raúl González. Saludos a Claudia, que ya llegó por aquí también. Qué excelente, Claudia. Buenas noches. Bienvenida. Ok, bueno, pues entonces, ¿cómo resolver eso para que hoy en día no me esté afectando, no me esté acarreando un sufrimiento? Realmente dándonos cuenta cómo está funcionando esto, ¿sí? Así es que imagínate, por ejemplo, que has tenido una discusión con un compañero de trabajo, ¿no? Se gritaron, pero eres un quién sabe qué, y tú también, y a lo mejor en el momento puedes sentirte molesta, ¿no? O enojada, o podrías sentirte temerosa, ¿no? De que, pues, se puso violento, ¿no? Y además de todas estas reacciones físicas, que puedes tener también estas diferentes reacciones emocionales que podrías estar sintiendo, ¿no? Entonces, también puedes tener pensamientos negativos sobre las personas, pero vas a ver, te voy a matar y te voy a agarrar y te voy a hacer esto, ¿no? O podrías tener reacciones contra ti mismo, ¿no? Porque después de que reaccionamos mal contra una persona, generalmente tenemos reacciones contra nosotros mismos, ¿no? O, ¿por qué soy tan tonta? ¿Por qué me dejo de ¿no? ¿Por qué siempre abusan de mí? Y, o sea, sucede eso internamente, ¿no? Entonces, a veces hasta nos imaginamos cómo nos vamos a desquitar, ¿verdad? ¿Cómo me voy a vengar de esa persona, ¿no? O a veces lo pensamos, pero luego como que nos resistimos, ¿no? No, eso no debe de pasar por mi cabeza, ¿no? Eso, yo no, porque eso es de malas personas, ¿no? Pero ya lo pensamos, ¿no? En algún momento, porque se generó de forma automática, ¿no? Y nos limitamos, porque pues si me peleo ahí, pues en el trabajo, pues me van a despedir, ¿no? O pues me voy a ver mal peleándome en el trabajo, ¿no? Así es que mejor decido comerme el berrinche y me voy. Y generalmente, todo eso, cuando nos vamos ya a la casa, que nos acostamos a dormir, generalmente todo eso se procesa en la noche, o sea, lo digieres, ¿no? Si fuera esa la palabra correcta, pudiéramos digerir ese evento que pasó durante el día. Incluso durante los sueños es cuando digerimos más las cosas que pasan en el día, incluso no solo las negativas, también las positivas, ¿no? Sobre todo cuando nuestros ojos están moviéndose rápidamente, que es cuando tenemos lo que se le llama el sueño REM, que es una etapa del sueño donde hay movimientos oculares muy rápidos, donde los científicos creen que en esa etapa del sueño es donde se procesan toda la información, todos los deseos, todo lo que es relevante para nosotros de lo que hemos vivido durante el día, ¿no? Así es que ese momento es el momento relevante del aprendizaje, ¿no? Que ese pleito o esa situación que tuve ese día
pues realmente me sirvió para aprender, me sirvió como una experiencia, ¿sí? Y seguramente ya cuando haya bajado la emoción, pues se me va a quedar a mí lo que es importante, y lo que no es importante, pues mi cerebro lo va a desechar. Muchas veces ya ni nos acordamos qué me dijo, qué me hizo, o qué le dije yo. Ya el otro día ya ni nos acordamos. No, es que tú me dijiste esto, pues la verdad ni me acuerdo, porque en ese momento emocional, pues no, a lo mejor lo decimos sin intención y después se nos olvida fácilmente qué es lo que decimos, ¿no? Entonces, después de que procesamos esto y que realmente lo podemos digerir, generalmente vamos enlazando con más información ahí en nuestro cerebro. Y entonces, si lo aprendemos a digerir, pues al otro día nos podemos hablar con la persona y decirle, oye, pues ya más tranquilos, ¿no? Pues, discúlpame, ¿no? Me ofusqué, o tú me ofendiste, no, pues tú también discúlpame, ¿no? O sea, a veces sucede eso, que al otro día, pues ya están las cosas, pues tranquilas, y nos podemos hablar de forma normal. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si en lugar de eso le echamos más sal a la herida y ese pleito puede durar años, ¿eh? ¿Sí? Entonces, nosotros, entendiendo esto, tendríamos la oportunidad de poder sanar esa herida como cuidamos la herida de alguna parte de nuestro cuerpo, y de evitar el resentimiento, que la otra vez hablábamos de eso, ¿no? Que es repetir un sentimiento, ¿no? Porque realmente una emoción no dura mucho tiempo, dura solamente algunos segundos. Entonces, ¿qué pasa si yo le estoy repitiendo y repitiendo? ¿Con qué? Con mis pensamientos, ideando y diciendo, a lo mejor con un pensamiento obsesivo de decir, sí, es que seguro se está burlando de mí, y ahora de seguro quieren pelear más, y de seguro ahora piensa que le tengo miedo, y de seguro, y eso vas creando como un bucle que va repitiendo ese pensamiento durante mucho tiempo. Hay veces que se puede convertir en una agitación, ¿no? Física, y hay veces que no, hay veces que está oculto ahí, y eso es lo más peligroso, porque todo eso que está oculto ahí, por ejemplo, a manera de bloqueos emocionales, pues está acidificando nuestro cuerpo, porque baja nuestra vibración, crea realmente acidez en algunos órganos de nuestro cuerpo, y eso afecta nuestra salud, ¿sí? Y para esto realmente hay muchas técnicas, ¿no? De relajación, de respiración. Por eso es recomendable meditar, porque realmente podríamos trabajar esos procesos o esas maneras de digerir lo que nos sucede en el día a día mediante una meditación, ¿sí? Donde nuestro mismo inconsciente pueda procesar, ¿no? En lugar de procesarlo de forma destructiva, de forma negativa, perjudicial, realmente lo pueda digerir y procesar como un proceso adaptativo y de aprendizaje. Entonces, por acá, ok, llegando a casa, muy bien, con cuidado. Por acá dice Edith, ¿cuál sería un ejemplo de oculto? Ok, por ejemplo, te voy a hablar de los bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales se generan en algún momento de nuestra vida, son generados por una emoción que no se procesó, son emociones que se les llama emociones atrapadas, y esas emociones atrapadas van quedando precisamente atrapadas en diferentes órganos, y entonces la trampa del bloqueo emocional es que no está activo todo el tiempo. Entonces, tú puedes o tener un bloqueo emocional que te esté generando a lo mejor angustia frente a cierto contexto, frente a cierta circunstancia. Pero si yo te pregunto ahorita, a ver, Edith,
¿cómo te sientes ahorita? A lo mejor me vas a decir bien, ¿no? Me siento excelente, me siento tranquila, vengo aquí como todos escuchando el programa y estamos a lo mejor sintiéndonos tranquilos. Sin embargo, cuando te enfrentas al contexto es cuando se activa. Por eso es que está oculto. Pero los momentos que está oculto está creando una acidez en nuestros órganos y por eso es que es más peligroso, porque esa acidez genera enfermedades y sobre todo, bueno, pues, va a generar que siempre se esté activando en el mismo contexto, ¿no? Por acá dice, a mí cuando alguien me hace enojar, siempre me recuerdo de lo que me hizo y ya los considero que no son buenas personas para mí. Recuerden que nadie nos hace enojar, ¿eh? Nosotros nos enojamos. O sea, sí, el coraje ya lo traemos, lo único que hace la gente es activarlo, ¿no? Lo único que hacen es como apretar el botón para que tú lo actives, pero realmente el coraje ya lo traíamos, ¿eh? Es lo que hablaba ahorita de los bloqueos. Un ejemplo con mi papá, él nos dio una infancia de mucha tristeza y quiero no guardarle rencor, pero me acuerdo de lo que vivimos y a veces me llama por teléfono y no le contesto. Exactamente, eso es algo muy normal que se podría procesar fácilmente para poder liberarte de ese rencor. ¿Por qué? Porque si tu papá, por ejemplo, no le contestas, pues a lo mejor él no dirá, bueno, pues no me contestó y ya, ¿no? No sabes cómo él pueda interpretar eso. Si él realmente esté sufriendo porque no le contestas, o realmente diga, bueno, pues hoy no me contestó, ya otro día me contestará, ¿no? Y pensamos nosotros que le hacemos daño a la persona cuando realmente nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿sí? Entonces se activa esa tristeza y aparte se activa el rencor y entonces nosotros, es como si quisiéramos hacerle daño a otra persona y nosotros nos tomamos el veneno. Si yo dijera, pues a ver a quién le voy a hacer daño hoy y me voy a beber el veneno para hacerle daño, pues es lo que estamos haciendo. Y es lo que hacemos la mayoría de las veces, ¿eh? No solo tú. Sí, así es que deberíamos de darnos cuenta, ¿sí? que sí somos en parte producto de nuestra genética, ¿sí? Pero que más bien la mayor parte de nosotros somos producto de los estímulos que vamos teniendo, ¿sí? De todas esas redes que se fueron entretejiendo, redes neuronales de nuestra memoria, que se fueron generando desde nuestra infancia, y que la mayoría de ellas, lo bueno y a la vez lo malo, ¿sí? Lo bueno es que están ocultas. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor hoy no podríamos tolerar, ¿sí? Pero lo malo, que como están ocultas, pues no las podemos resolver si no sabemos cómo, si no recurrimos a alguna técnica, ¿no? Ya sea de las que te ayudan revivificando el suceso, ¿no? Como es la hipnosis regresiva, o las que no necesitan de revivir ningún suceso, ¿no? Como por ejemplo, a veces yo trabajo con metáforas, o sobre todo lo que la mayoría de las veces trabajo, que es con método Integra, donde no necesitas revivir ninguna emoción, ningún recuerdo, ningún suceso, y te basas en liberar los traumas, los bloqueos y cambiar las creencias. Entonces, hay muchas formas de hacerlo sin necesidad de revivir el dolor y sin necesidad de echarle sal a la herida, ¿no? Para evitar precisamente ese sufrimiento, ¿sí? Pero a muchas personas se nos hace normal el sufrimiento y entonces ese sufrimiento termina controlando nuestra vida, ¿sí? Entonces, realmente, si tú buscas terapia, ¿sí? Vas a encontrar eso que quizá a lo mejor te parecía como un misterio sin resolver, ay, ¿por qué se me activa? O como algo muy lógico, porque uno se acostumbra también a que pase
de esa manera. Y uno se etiqueta y dice, a mí siempre me pasa esto cuando hago esto. Y siempre me siento así cuando voy a tal lado. Y siempre actúo de tal forma cuando estoy con tal persona. Y eso se nos hace como que así es normal, como que ya así nacimos y así no nacimos. Esa programación, ahí hasta iba a decir esa porquería, pero esa programación la fuimos obteniendo con el paso del tiempo. Y entonces eso se puede liberar. Eso de que, mi padre no me quería, o es que mis amigos se burlaban de mí, o es que mi mamá me maltrataba, o todas esas cosas, ya hoy en día, habiendo tantas técnicas, ya no nos queda ponernos en papel de víctima, porque hay tantas cosas que simplemente es cuestión de decidirnos, ¿no? Entonces, a lo mejor antes sí nos sentíamos encajonados porque las terapias eran muy largas, eran muy difíciles, de mucho sufrimiento, pero ya ahora ya no es así. Ahora ya hay técnicas muy poderosas que nos permiten avanzar de forma sencilla y en poco tiempo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las emociones negativas o las emociones perturbadoras, o las creencias que tenemos son causadas por recuerdos que están almacenados ahí en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿sí? Y que eso no quiere decir que sea malo, porque es nuestra forma de adaptarnos a este mundo. Así estamos hechos realmente para podernos adaptar, y así, de esa forma es como hemos sobrevivido como especie durante muchísimos años, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar sentido a una experiencia actual por las experiencias vividas en el pasado, pero yo también podría darle una forma generativa o una forma degenerativa, ¿sí? Si yo pienso solo en el pasado doloroso, en todos esos maltratos, en todas esas burlas, en todas esas limitaciones, pues voy a actuar en el presente de acuerdo a toda esa programación negativa. Pero si yo recuerdo todos esos eventos que me empoderan, ¿no? Por ejemplo, cuando yo saqué un 10 de calificación, cuando yo tuve algún reconocimiento, cuando me aplaudieron porque era mi fiesta, cuando me aplaudieron porque canté muy bonito, cuando me aplaudieron porque bailé, haya sido lo que haya sido, pero yo seguramente tengo recuerdos que son generativos, ¿sí? Así es que sería más fácil hacer eso que pensar en una experiencia perturbadora, ¿sí? Así, por aquí dice, no quiero ser así, quiero olvidar el pasado y ser amorosa con tu papá, con mi papá. Sí, eso se puede hacer, Edith, muy fácilmente. Se puede liberar todo ese rencor y trabajar en creencias nuevas, creencias de amorosidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las personas somos como estatuas, ¿no? Tú vas a ver una estatua y esa estatua la vas a ver dentro de 50 años y está igual. Pero las personas no estamos así. Nosotros nos tendríamos que reconocer cada día y reconocer a la persona con la que dormimos o reconocer a las personas con las que vivimos y darnos cuenta quiénes son hoy. Porque si tú volteas a ver el pasado, esa persona no era así. Esa persona era diferente. Seguramente si volteas a ver a tu papá en el pasado, pues era una persona diferente, ¿no? O sea, yo tengo hermanos que me llevan 20 años, ¿sí? Y ellos conocieron otro papá y otro papá, aunque era la misma persona, pero ellos vivieron con él ciertas situaciones que en cierto momento, pues hasta de maltrato y demás, y yo nunca recibí un maltrato, ¿sí? Y entonces, y no era que yo tuviera un papá y ellos otros, sino que simplemente las personas con el tiempo cambian. Nosotros cambiamos con el tiempo y seguramente si nosotros buscamos o estamos aquí trabajando los temas de desarrollo personal,
pues es más fácil que podamos cambiar así de esta manera. Ustedes que ya han estado en varios de los cursos en los que estamos, los que están en el taller de auto-coaching, cada sábado que hacemos un trabajo, cambiamos, ¿sí? Cada taller que organizamos, cambiamos. Los que ya aprendieron método integra, cada que se graban una creencia, cada que están haciendo un protocolo, están cambiando constantemente. Entonces, es importante saber que las personas cambiamos y que hay que reconocernos todos los días, porque nosotros mismos ayer no éramos igual que hoy, ni mañana o dentro de 5 o 10 años vamos a ser los mismos, y no se trata de arruguitas o no se trata de estar más flaquitos o más gorditos o lo que sea, no, se trata de como personas, nuestra actitud, nuestra forma de ser cambia, ¿sí? Por acá dice, sí, tiene toda la razón. Por acá dice, es cierto, mi hermana menor no recibió malos tratos de mi papá, como mis hermanos y yo. Pues sí, Marta, sí me pasó a mí. Así, yo nunca conocí el maltrato de mi papá, y en cambio mis hermanos sí. Y era la misma persona. Y si a mí me preguntas por mi papá, para mí era la mejor persona del mundo, ¿sí? Entonces, si les preguntas a ellos, pues quizá tuvieran otro mapa. Por acá dice, yo hoy me subí al freeway y ya no sentí miedo. Ay, excelente. Y todo gracias a los talleres de los sábados. Ay, excelente, me dio mucho gusto. No sabía que habías trabajado eso. Ok, excelente, excelente. Por acá dice, escuché en otro lado que la constante de la vida es el cambio. Pues sí, o sea, todo en este mundo cambia, es una regla. Mucha gente le tiene miedo a morir, pero realmente, y si no hubiera muerte, la verdadera muerte sería el detenerte, el no cambiar. Si tú de pronto un día sientes que te detienes y que no cambias, pues eso es la muerte. Y puedes estar con vida, pero muerto, porque estás detenido, porque no cambias, ya sea por miedos, ya sea por creencias limitantes, pero estás detenido. Para mí esa es la verdadera muerte, estar detenido y no moverte, y no la muerte que la que todos le tememos. Entonces, eso es cierto, todo en la vida es cambio. ¿Okay? Pues me da gusto, Edith, que hayas trabajado ese miedo, ¿eh? No sabía que habías trabajado ese miedo, pero me da mucho gusto, ¿no? Y es que hay formas en las que tú te puedes ayudar, como lo que estamos haciendo en estos talleres de los sábados, pero hay cosas también que suelen ser más perturbadoras, ¿no? Por ejemplo, si te pasó algo en algún momento y tú piensas en eso, piensas en ese incidente, generalmente la experiencia suele ser más perturbadora, ¿no? Generalmente se te vienen a la mente, si hay un trauma, se te vienen ciertos flashbacks de la escena, ¿no? Y entonces se te vienen imágenes, ¿no? De que estaba una persona y le dijo, y le hizo, y he estado trabajando con un señor con el que tengo ya tiempo trabajando, pero no se puede levantar, siempre está recostado. Y hablábamos de eso precisamente, de cuando él, de chico, pues no de niño, pero sí de joven, pues presenció cómo mataron a su papá. Y el presenciar el crimen, el asesinato de su papá, pues le dejó una marca que apenas hasta hoy va saliendo, porque pues, yo creo que él lo comentaba muy poco, pero actualmente con todas las enfermedades que está teniendo,
pues teníamos que buscarlo. O sea, teníamos que buscar cuál era ese origen de todo ese rencor que él se tenía, porque o sea, generalmente a veces no nos damos cuenta que nosotros cuando tenemos un rencor, un odio hacia cierta persona, después ese rencor, ese odio se vuelve contra nosotros. ¿Y en qué nos afecta? Pues en nuestra salud, ¿verdad? Porque nosotros no podemos agarrar una pistola, casi no podemos agarrar una pistola y darnos con la pistola. Pero lo que sí hacemos mucho es nosotros mismos envenenarnos con nuestro propio rencor. ¿Sí? Y es que tú cuando sientes algo contra alguien, por ejemplo, si tú dices, ay, quiero matar a tal persona, seguramente les ha pasado en algún momento, ¿no? Que dices, ay, quisiera matar a X persona. Aunque seamos muy buenas gentes, nos llega a pasar por la mente y eso no quiere decir que estemos mal. De pronto te sale un pensamiento, ay, quisiera matar a tal persona, pero entonces hay una parte tuya, hay una parte de conciencia que dice, a ver, ¿cómo que quieres matar a tal persona? Entonces eres un criminal, entonces eres una mala persona, entonces tú no vales la pena, entonces tú eres, y te empiezas tú solita a hacer daño, y eso es lo que repercute fuertemente en nuestra salud. Así es que cuidado con eso, o sea, no con eso no lo podemos evitar porque es precisamente activado por lo que ya tenemos esa carga emocional, pero aguas con no darnos cuenta de lo que está pasando, porque podríamos ver años que está deteriorándose nuestra salud y no hacer nada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que nuestra salud se viene deteriorando, hay que buscar la causa. Y la causa puede ser algún evento del pasado, algún pensamiento negativo sobre alguien, algo que presenciamos que nos pudo haber impactado más de la cuenta en algún momento, algún recuerdo que puede estar claro o puede estar oculto. Nuestra mente inconsciente a veces oculta las cosas a manera de que de plano no las veamos, que no las recordemos, o hay veces que las oculta como si fuera algo que tú sabes que pasó, pero que no lo tienes claro, ¿no? O sea, tú sabes que algo hubo ahí, tú sabes que algo pasó, pero como no lo tienes claro, como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces son las dos formas que tiene tu mente consciente de como de volverte a un estado neutral, como de ocultarlo, precisamente pues para que no te traiga dolor al presente, pero lo que te está trayendo pues es un constante sufrimiento, ¿sí? Así es que ¿qué es lo que podemos hacer? Pues cada que haya alguna situación de esa manera, pues tratar de estar en un estado neutral, sobre todo estar en el momento presente, utilizar la respiración. La respiración siempre te va a traer a un momento presente, por eso que salía el anuncio antes acá en México, ¿no? Que decía cuenta hasta 10, pues siempre te dicen cuando alguien te quiere tranquilizar, te dice respira profundo o respira más lento, ¿sí? Algo que te puede funcionar es respirar tapándote un orificio de la nariz, inhalando, y cuando exhalas te tapas el otro, inhalas con uno y te tapas con otro, y así vas haciendo ese cambio durante unos 5 minutos, que es la respiración del Dalai Lama, y eso lo que va a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Acuérdense que la solución de los problemas no está en el mismo nivel lógico ni en la misma frecuencia que el problema. La solución no está en el mismo nivel ni en la misma frecuencia que el problema. Así es que si tú cambias tu frecuencia, vas a tener la oportunidad de encontrar más rápidamente la solución. Por aquí dice a mí el Diamond, que nos regaló el sábado pasado, me ha cambiado la vida completamente. Siempre me recuerdo que lo traigo y me empodera.
Sí, el Daimon, para quien no sabe, el Daimon está en el curso de Libera tu Poder Interior. Quien no haya tenido oportunidad de asistir, todavía está disponible ese curso. Me pueden contactar y podemos trabajar ese Daimon que es precisamente de procesar toda la sombra. Ayer hubo una chica que lo tomó en línea, o sea, lo tomó grabado, y ayer me estaba escribiendo cosas tan bonitas que vivió en el taller, porque ella lo hizo grabado, y cosas tan bonitas que vivió. Ayer precisamente me estaba escribiendo, y lo que puso aquí Edith, que ya no sintió miedo porque trabajó el sábado, que estábamos trabajando con respecto a los miedos, ¿sí? Trabajó lo del free will. Y este sábado que viene, este sábado en el taller de auto-coaching, vamos a trabajar las fobias. Habíamos trabajado los miedos y digamos como que liberarte de los obstáculos que no te dejan avanzar, pero esta vez vamos a trabajar las fobias. Así es que quien pueda estar presencial, pues los invito a que estén presencial, porque si tienen alguna fobia o algo que quieran trabajar, ahí lo van a poder hacer. Y quien no esté todavía inscrito al taller de auto-coaching, pues que escriba aquí auto-coaching y el sábado pues se integra con nosotros. Y ya hay una serie de cursos que están grabados y que los pueden ir viendo en video, así como la persona que les dije ayer que me mandó pues agradecimiento y me mandó todos sus ejercicios que hizo y fue fabuloso. Así es que pues les agradezco que hayan estado aquí el día de hoy. ¿Cuál es la recomendación? Que se observen. Hay muchas técnicas. Está la hipnosis regresiva, ¿sí? Está el EMDR, está el tapping, ¿sí? Lo que yo uso siempre es método Integra cuando hago consulta privada. En los talleres pues usamos programación neurolingüística, pero cuando hago consulta privada siempre utilizo método Integra. Quien tenga la idea de que puede tener un trauma, pues escríbame y yo le digo cómo liberarlo. ¿Sí? Realmente la forma de liberarlo es muy fácil. No lo hacemos aquí o no lo hacemos en la masterclass porque existen otras cosas más que lo reactivan. Entonces, si no te digo esto lo puedes reactivar, pues vas a pensar que es muy fácil y que ya te lo liberaste. Pero lo importante es liberar el trauma y luego quitar los otros activadores, que son los que posiblemente lo vayan a reactivar nuevamente. Así es que quien tenga curiosidad sobre ese tema, que me escriba y con mucho gusto le digo cómo se libera el trauma. ¿Vale? Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. De veras que les mando un abrazo de corazón, donde quiera que estén. Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo miércoles en Píldoras de Autoconocimiento. Quien quiera integrarse a alguno de los talleres, pues escríbame por el chat y con mucho gusto les damos información. Está el taller de auto-coaching los sábados y está el taller de Libera tu Poder Interior. Así es que gracias, muchas gracias, un abrazo para todas, bye.